En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. Continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor de la Santa Madre Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. En esta segunda parte del Catecismo, el Papa nos explica las fiestas de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen y de los santos. En la parte de las fiestas, el capítulo 4 nos habla de la Epifanía del Señor y cubre esto las preguntas 22 a 30. En las charlas anteriores hemos hablado del ciclo de Adviento y de Navidad. Refresco un poco su memoria, después explico esto del tiempo de la Epifanía y lo que significa. Entonces hemos visto que el Adviento es el tiempo destinado a preparar el nacimiento de Cristo nuestro Señor, Hijo de Dios, hecho hombre. Simboliza ese tiempo del Adviento, simboliza el largo periodo de siglos que precedieron al Mesías, al Cristo, Salvador del mundo prometido. Adviento viene del latín adventus, significa venida, advenimiento. Con Adviento empieza el año eclesiástico. Debemos prepararnos a la vida de Cristo con santos deseos de que venga a nosotros alimentados en la oración. Y también debemos preparar ese tiempo con la purificación de nuestra alma por la penitencia. También conmemora la Iglesia en ese tiempo otras dos venidas del Salvador, su venida gloriosa al fin del mundo a juzgar a los hombres y su venida escondida a las almas por la gracia. De hecho, el Adviento cubre tres Advientos: la venida histórica de Cristo. Demos gracias de haberse venido encarnado, hecho hombre para salvarnos. Preparamos la venida al fin del mundo para resurrección final y juicio final. Y también venida de Cristo en nuestras almas mediante la gracia. De ahí la importancia de confesarse, de comulgar, de estar en gracia, en santidad. La liturgia del Adviento es una preparación a la venida del Mesías y un deseo continuado de que llegue pronto a nuestras almas. Citemos algunos ejemplos. Toda la salmodia renueva ese deseo. Las palabras "Ven, Señor", en no tardes y otras equivalentes se repiten a cada paso. El Evangelio del primer domingo de Adviento nos recuerda la venida gloriosa de Cristo en el juicio final y el deseo de los otros tres, la predicación de Juan Bautista, quien vino a preparar el camino del Señor, como dijo de sí mismo. Y también el culto de veneración a María Santísima es más asiduo en ese tiempo por la especialísima participación que le cupo en el misterio de la encarnación. En efecto, nadie más que María cooperó con Jesús en nuestra salvación. Es ella que dio la naturaleza humana a Jesús para que fuera la hostia, para que fuera la víctima del sacrificio que nos ha salvado. También en tiempo de Adviento se predica la penitencia. Así se usan los lamentos morados, se suprime la gloria y se prohíbe el órgano y las flores en el altar. Después tenemos el tiempo de Navidad. Dijimos, el tiempo de Navidad está destinado a celebrar los misterios del nacimiento e infancia del Salvador del mundo, Jesucristo, Dios encarnado. Es en consecuencia un tiempo de alegría espiritual y cordial agradecimiento. Encierra tres fiestas principales: Navidad, Circuncisión y Epifanía. La Navidad conmemora el mismo nacimiento del Verbo encarnado. En ese día los sacerdotes pueden celebrar tres misas. En la primera se conmemora el nacimiento temporal de Cristo, hace unos 2000 años. En la segunda, la adoración de los pastores. En la tercera, la generación eterna del Verbo. En principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. El
1 de enero se celebra la fiesta de la circuncisión del Señor. Nos recuerda el día en que el Señor fue consagrado en su humanidad a Dios según las prescripciones de la ley mosaica y recibió el nombre de Jesús. Jesús significa Dios Salvador. Y la tercera fiesta de ese tiempo de Navidad es la Epifanía, que celebra el 6 de enero. Esta fiesta conmemora la adoración de los Reyes Magos. La Iglesia le da gran importancia, pues como aquellos fueron los primeros gentiles, los primeros de origen pagana llamados a la fe, la Iglesia celebra en ese día el llamamiento de todo el universo a la fe de Cristo. En efecto, Cristo nuestro Señor, al subir al cielo el día de la ascensión, dio orden a sus apóstoles de ir en todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizarlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y prometió que estaría con ellos, con sus apóstoles, con su iglesia, que es continuación de los apóstoles, hasta el fin del mundo. La revelación mosaica era exclusiva del pueblo judío. La cristiana debía extenderse a todo el mundo. En ese día Cristo se manifestó por primera vez como Dios a los gentiles, es decir, los pueblos no judíos, gentes en latín, las naciones no judías. Entonces, el día de la Epifanía, Cristo se manifestó como Dios a los gentiles, de ahí el nombre de Epifanía, que significa manifestación. Estas fiestas deben excitar en nosotros, queridos hermanos, sentimientos de gratitud por el beneficio de la encarnación y de la fe, el deseo de aprovecharnos de ellos y de que se extiendan a todos los pueblos. Hoy, aunque la gente sea atea, pagana, no practicante, sectaria, aprovechan todos de la civilización cristiana. Todo lo que tenemos actualmente todavía positivo en la sociedad lo debemos al Evangelio, lo debemos a Cristo, a su Iglesia Católica, que evangelizó los paganos y les abrió los ojos. Ellos adoraban cualquier cosa y los demonios se hacían pasar por dioses y les enseñaban cosas muy graves, desde el sacrificios humanos hasta los vicios más absurdos. Entonces, queridos hermanos, la Epifanía sí es una grande fiesta. La Iglesia dedica el tiempo de Epifanía a honrar la vida oculta de Cristo, en especial 3 manifestaciones de su divinidad. La primera, cuando disputó el niño Jesús con divina sabiduría con los doctores de la ley en el templo a los 12 años. La segunda, en el bautismo de Cristo, en el que se manifestaron las 3 divinas personas. Y tercera, la boda de Caná, cuando efectuó su primer milagro. Hago una paréntesis aquí, cuando hablamos del bautismo de Cristo, no se trata del bautismo cristiano. Hay 2 bautismos en el Evangelio, San Mateo 3:11. Hay bautismo rito judío de penitencia y arrepentimiento, y bautismo sacramento hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, instituido por Cristo, San Mateo 28:19. Ahora, porque ese Cristo que es Santísimo Dios encarnado se presenta a Juan Bautista y viene para santificar las aguas del Jordán y para manifestar el misterio de Dios uno y trino. Ahí Dios Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo baja sobre Cristo Dios encarnado en forma de paloma. Entonces hay tres cosas que tienen lugar en ese tiempo de Epifanía. Cuando Cristo disputó con los doctores a los 12 años, su bautismo y el milagro de las bodas de Caná. Estas 3 manifestaciones se nos recuerdan respectivamente en los evangelios del primer domingo después de Epifanía, de la octava de Epifanía y del segundo domingo después de Epifanía. Otras fiestas litúrgicas de este tiempo de Epifanía son el Santo Nombre de Jesús, el 2 de enero, la Sagrada Familia, el domingo después de Epifanía, la presentación del niño Jesús al templo y purificación legal
de María Santísima el 2 de febrero, lo que llamamos la fiesta de la Candelaria. Bueno, cuando hablamos de purificación de la Virgen, no hay nada que purificar, es Santísima Virgen Santa Inmaculada. Solamente toda madre tenía que presentarse al templo por estos ritos. Hice esta larga introducción para que entendamos lo importante que es la preparación de Navidad, de todo el Adviento y la alegría de Navidad, y después darnos cuenta que la Epifanía es la manifestación del Hijo de Dios a los pueblos paganos. Ahora veamos lo que dice el Papa San Pío X en las preguntas 22 a 30 acerca de la Epifanía, la fiesta de Epifanía en forma de catecismo de preguntas-respuestas. ¿Qué es la Epifanía del Señor? La Epifanía es la fiesta instituida para celebrar la memoria de tres grandes misterios, de los cuales el primero y principal es la adoración de los Reyes Magos, el segundo el bautismo de Jesucristo y el tercero su primer milagro en las bodas de Caná de Galilea. ¿Por qué la fiesta de adoración de los magos, del bautismo del Señor y su primer milagro se llama Epifanía? La fiesta de la Epifanía, fiesta de adoración de los magos, del bautismo del Señor y de su primer milagro se llama Epifanía, que quiere decir aparición o manifestación, porque en estos misterios claramente se manifestó a los hombres la gloria de Jesucristo. Entonces, epifanein, manifestar en griego. Cristo manifestó su gloria en estas fiestas. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Los Reyes Magos eran personajes distinguidos del Oriente que atendían al estudio de la sabiduría. Los Reyes Magos eran hombres sabios que tenían conocimiento de Dios, sabían de las cosas que Dios ya había prometido a la humanidad, y cuando han visto una estrella, y bien, supieron que un gran personaje había nacido. ¿Por qué vinieron los magos a adorar a Jesucristo? Los magos vinieron a adorar a Jesucristo porque, habiendo aparecido una nueva estrella, conocieron por inspiración divina que era indicio del nacimiento del Rey de los Judíos, Salvador de los hombres. Entonces aquí Dios inspira, Dios revela, Dios toca el corazón de estos hombres sabios y los manda como primicias, como primeros de origen pagana, que van a llevar sus homenajes a Cristo y manifestar también su fe en Él. Cuando los magos vieron la estrella, y bien, la siguieron hasta Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, capital de Judea, donde estaba el santo templo de Dios, se presentaron al rey Herodes, y Herodes juntó a los sacerdotes judíos, a los biblistas, a los especialistas de la Sagrada Biblia, y les preguntó dónde tiene que nacer el Mesías, el rey prometido. Y los sacerdotes contestaron, citando la profecía que decía: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces dice el Evangelio, San Mateo capítulo 2, 6 y siguientes: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, les dijo: id a informaros sobre ese niño, y cuando le halláis, comunicádmelo, para que yo también vaya a adorarle. Después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente les precedía hasta que, llegada encima del lugar en que estaba el niño, se detuvo. Al ver la estrella sintieron grandísimo gozo,
Y entrados en la casa, vieron al niño con María su madre, y de rodillas le adoraron, y abriendo sus alforjas se le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Oro significa, dicen los santos padres de la iglesia, oro significa que es rey, mirra que es hombre, incienso que es Dios. Y advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino. ¿Por qué? Porque Dios, que sabe todo, sabía que Herodes tenía malas intenciones. Él que era, de cierto modo, usurpador del reino de Israel, y bien quería matar al niño, el rey nacido. Entonces Dios va a mandar su ángel, en sueños le dice de ir en otro camino. Herodes, furioso, va a mandar matar a todos los niños de 2 años abajo en Belén y en sus alrededores. Continuamos con nuestro catecismo, que dice: ¿quién guió a Belén a los magos después que salieron de Jerusalén? Y bien, después de que los magos salieron de Jerusalén, los guió a Belén la estrella que habían visto en Oriente, la cual fue delante de ellos y que no se paró, y no se paró hasta llegar donde estaba el niño Jesús. Y hemos visto que los magos lo adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra, reconociéndolo de este modo por verdadero rey, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto significa estos dones. Y última pregunta de esta catequesis sobre la Epifanía. El Papa pregunta: ¿qué hemos de hacer para celebrar dignamente la solemnidad de la Epifanía según la mente de la Iglesia? Entonces, ¿qué deben hacer los cristianos? ¿Cómo deben celebrar esta fiesta según el deseo, el corazón, la mente de la Iglesia? Porque la Iglesia es esta fiesta. ¿Cuál es su fin? Y bien, para celebrar dignamente la solemnidad de la Epifanía según la mente de la Iglesia, hemos de hacer 4 cosas. Reconocer las primicias de nuestra vocación a la fe en la vocación de los magos, que fueron los primeros gentiles, los primeros de origen pagana, llamados al conocimiento de Jesucristo, y agradecer al Señor el habernos hecho cristianos. Que, hermanos, ser cristianos es un don de Dios. Hoy, como dije, todos sacan provecho de la civilización cristiana, incluso los mismos no cristianos, los musulmanes, budistas o liberales o ateos, copian el cristianismo. Cuando uno estudia la historia de los pueblos paganos antes de Cristo, esto de derechos humanos no existía, derechos de guerra de los prisioneros no existía, el niño, la mujer, pues estaban oprimidos. En muchos lugares la mujer era un objeto, se vendía, se compraba, los niños estaban abortados. Hoy regresamos al mismo paganismo. En las guerras llevaban todo un pueblo como esclavos, lo vendían, lo compraban, lo mataban. Pobres mujeres, muchachos estaban entregados a los soldados como propiedad suya. La gente la vendían en los mercados de esclavos como animales, subastándolos. Cuidado. Hoy todos que aprovechan del cristianismo y quieren eliminar la fe cristiana, y no va a funcionar. Y esa decadencia monstruosa de hoy, la corrupción en todos los niveles, el divorcio, el aborto, el homosexualismo, la dureza de corazón de la gente de hoy, las mafias ocultas, todo eso, es un fruto de la descristianización de los pueblos. Por eso sería bueno leer el libro que se llama La Revolución por Monseñor de Segur. Monseñor de, y tercera palabra, Segur como Segur, S-E-G de gato, U-R, la revolución. Verán ahí como esta gente de disque filósofos del siglo XVIII y masones quisieron eliminar el cristianismo, poner sus pequeñas ideas en su lugar en nombre de derechos humanos en Dios. Derechos humanos en Dios, en lo concreto, ¿qué es?
¿Qué lo que es obliga a cumplirlo? El hombre, pero si no hay conciencia y no hay una ley divina desde arriba, no se cumple. Desde la Revolución Francesa, masónica, que proclamó estos disques derechos, que de hecho una copia cristiana en unos puntos, y eliminando la fe y el Dios de la vida de los pueblos, nunca hubo tantas guerras, nunca hubo tantos millones y millones de muertos en las guerras. Cuidado. ¿Y esto acaso no tiene que ver con la pérdida de la fe? Claro que sí. Entonces debemos nosotros agradecer en esta fiesta de la Epifanía, agradecer al Señor el habernos ya hecho cristianos y haber nacido en un pueblo, en una familia cristiana católica. También para celebrar dignamente esta fiesta de la Epifanía debemos pedir a Dios que extienda este gran don de la fe a los que están privados de él. Rezar por los pueblos paganos, rezar por los pueblos no cristianos, rezar por los cristianos engañados por las sectas, que son instrumentos de hecho de la masonería. Un masón en este libro de Mosón Segura citado decía, el protestantismo son las 1000 puertas de salida del cristianismo. Para descristianizar un pueblo hace falta protestantizarlo. Entonces nosotros debemos, al contrario, pedir a Dios que extienda este gran don de la fe a los que no están bautizados. Y nosotros debemos también defender este don de la fe en nuestros hermanos, especialmente los más pobres, los más ignorantes, que en general caen en las garras de predicadores de Biblia falsificada, de las sectas. Finalmente, debemos excitarnos al amor de Cristo y determinarnos a seguir con presteza las divinas inspiraciones como los Reyes Magos hicieron, y ofrecerle, a ejemplo de los Reyes Magos, algún tributo de nuestra devoción con la práctica de la limosna, oración y mortificación cristiana. Repito, esto es muy interesante. Entonces, ¿qué debemos hacer para celebrar dignamente la solemnidad de la Epifanía? Debemos reconocer las primicias de nuestra vocación a la fe, en la vocación de los magos, que fueron los primeros gentiles, los primeros pueblos de origen pagana, llamados al conocimiento de Jesucristo, y agradecer al Señor el habernos hecho cristianos. Nunca seremos bastante agradecidos con el Señor. Segundo, debemos pedir a Dios que extienda este gran don de la fe a los que están privados de la fe, sea a los pueblos paganos, los no cristianos, musulmanes, budistas, hinduistas, todos los no cristianos, y sea a los que están entre nosotros que ya no saben nada de su fe, bautizados e ignorantes, bautizados pero no cristianizados. Tenemos que ayudarlos, dándoles libritos, catecismos, mandándoles, por ejemplo, estas charlas que escuchen para que aprendan. Debemos excitarnos también el amor de Cristo, determinarnos a seguir con presteza las divinas inspiraciones para hacer el bien, evitar el mal y ser mejores cristianos, y ofrecerle, al ejemplo de los magos, algún tributo de nuestra devoción con la práctica de limosna, oración y mortificación. Que los hermanos, preocuparse de la salvación del prójimo es una grande caridad, es una caridad extraordinaria. Tenemos que ayudar al prójimo a salvarlos, catequizarlo, ofrecer el librito, Evangelio, edición católica, el catecismo, que da la crema de la Biblia. Instruir a los ignorantes en la fe es una grande obra de caridad. Terminamos esta charla sobre Epifanía. San Juan Crisóstomo dice, precisamente se les había ocultado la estrella a los Reyes Magos antes para que, al hallarse sin guía, no tuvieran otro remedio que preguntar a los judíos y quedara así manifiesto a todos el nacimiento del Salvador. Entonces la estrella desaparece en Jerusalén, consecuencia, y en toda la ciudad aprende que nació el Mesías, nació el Mesías. También dice San Pedro Crisólogo, hoy los magos revuelven en su mente con profundo estupor lo que ahí han visto, el cielo en la tierra en el cielo, el hombre en Dios, Dios en el hombre. Jesús es Dios hombre, y aquel a quien no puede contener el universo encerrado en un pequeño cuerpecillo, y al verlo lo aceptan sin discusión, como lo demuestran sus dones simbólicos, el incienso
con el que profesan su divinidad, el oro, expresión de la fe en su realeza, y la mirra como signo de su condición mortal. Así los gentiles, que eran los últimos, llegan a ser los primeros, ya que la fe de los magos inaugura la creencia de toda la gentilidad, de todos los pueblos paganos. La Epifanía, pues, es la gran fiesta de la fe. Participan en esta fiesta tanto quienes han llegado ya a la fe como los que se encuentran en el camino para alcanzarla. Entonces, queridos hermanos, el tiempo de Navidad, dijimos, tiene el tiempo de Adviento, preparación, Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, la circuncisión del santo nombre de Jesús, y la Epifanía 6 de enero. Epifanía significa manifestación de Cristo en su encarnación, en su divinidad. Pidamos al Señor un gran don de la fe, conocer nuestra fe, amar nuestra fe, proteger nuestra fe y también comunicar nuestra fe a nuestros hermanos, como dije, especialmente los más pobres. Sería una grande caridad, grandísima caridad, ofrecer buenos catecismos, libros de santos a los niños para que conozcan al Señor Jesús, lo amen, lo sigan y más tarde sean buenos cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y en Telegram. Y también tenemos bastantes charlas en otro canal, FSSPX Costa Rica. Ahí tenemos bastantes charlas sobre muchos temas. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.